Si alguien te dice que estás loco, dilo: estoy reteniendo mi fe como los antiguos, viendo lo que Dios dijo, creyendo lo que Dios dijo, confesando lo que Dios dijo, saludando la promesa de Éxodo. Y cuando estés en tu pesca, vendrá tu éxodo. Éxodo. Aleluya. El que ha sentido que perdía la fe, ven acá y recupera el rema de Dios. Este es Éxodo. Aleluya. Toda la gloria, Señor. Te pedimos que nos hables esta mañana y ministres a nuestros corazones hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Saben qué más representa Éxodo? Palabra fresca de Dios cada día. En el tiempo del Éxodo, Moisés subía al monte, recibía palabra de Dios y venía y traía palabra de Dios para ti hoy. Pan fresco del cielo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Mateo y capítulo 14. En el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Quisiera resaltar desde el verso 28, que es sobre lo que quiero hablar. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén, amén, aleluya. Saben que hablar de fe es difícil a veces de explicar a los nuestros. Cuando los hijos nuestros eran niños, nosotros tratábamos de explicarles lo que era la fe. Y estos días en nuestro descanso, Lina nos recordó los ejemplos que yo les ponía a ellos de fe.
Y Anita estaba contándonos también cómo le enseñaba a Noah. Y le decía: cierra tus ojos y bótate de espaldas y yo te recibo. Y ella lo hacía. Y dijo: ay, ya sé que es fe, que tú me vas a recoger. Cada uno lo interpretaba como lo ve. Yo les decía a ellos: es como que vivíamos en un apartamento dúplex. Y yo les enseñaba, les decía: es como si tu mamá me dijera: no se te olvide dejarme la plata para algo. Y yo le diga: aquí lo dejé sobre la mesa. Y nos despedimos y cerramos, pero ella nunca bajó a mirarlo. Así que ella se fue a orar, se arregló, estaba todo el tiempo segura de que ahí estaba el dinero. Nunca lo vio, pero creyó. Eso es fe. Di conmigo: fe. Fe. Eso es fe. Ahora, pero la escritura la define en la carta de Hebreos y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es la certeza, es esa seguridad interior de las cosas que estás esperando. Si anunciamos es el año del éxodo y lo estamos esperando y tenemos la seguridad dentro de nosotros, la certeza, eso es fe. Eso es fe. Esa certeza, esa palabra hipóstasis es una palabra griega, es una sustancia espiritual que nosotros recibimos. Y cuando tenemos esa fe, entonces tenemos las promesas de Dios, son nuestras. Es cuando decimos son nuestras, cuando tenemos la fe, cuando la retenemos en nosotros, vamos a conquistar. Eso es fe. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe, porque no la vas a, ¿dónde la vas a encontrar? Vas a buscarlo en la religión, vas a buscarlo en tus buenas obras, vas a buscarlo en tu comportamiento y no vas a encontrar la fe. No vas a encontrarlo entre los religiosos, ni siquiera entre los creyentes. La fe viene por la palabra de Dios. Cuando Dios da una palabra, esa palabra viene acompañada de la fe que viene a nuestro corazón. Así que aunque me demore un poquito en esta introducción, eso nos va a ayudar a entender la fe como va a venir a nuestras vidas. Cuando dice palabra de Dios, en hebreo, en griego es rema. Di conmigo: rema. Rema. Entonces ustedes tienen su Biblia, es el logos de Dios, la palabra de Dios. El logos es la palabra griega para palabra y rema es la palabra griega para palabra. Eso es como hablar en inglés Mister o Lord, y lo vas a traducir y ambos vas a poner Señor. Entonces Lord Jesus, Señor Jesús, o Mister Rodríguez, Señor Rodríguez, ¿sí? Es la misma palabra, pero se traduce a nuestro idioma Señor. Igual pasa con logos y con rema. Al traducirlo del griego al español o al inglés se traduce como palabra. Palabra. Pero hay una diferencia. La Biblia es el logos de Dios, pero cuando Dios te habla a ti, eso es lo que se llama rema. Es la palabra que Dios te da. Y la fe viene por el oír el rema de Dios. Cuando tú recibes una palabra de las muchas palabras de Dios y golpea tu corazón, se llama rema. Di conmigo: rema. Rema de Dios. Viene la fe con el rema de Dios. La espada del Espíritu es el rema de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de todo rema que sale de la palabra de Dios. Eso es rema. Pero yo se lo voy a explicar con una ilustración más todavía. Lo hice varias veces con los niños, lo voy a hacer con la iglesia, con los grandes. Rema, como viene una palabra. Yo crecí con mi papá, era un pescador. Era pescador, pero él está todavía vivo, tiene 94 años y es una ovejita online del avivamiento. Él está viéndonos ahora. Y cuando llego él me reclama: ¿por qué dijiste eso? Siempre él está pendiente de lo que yo digo de él. Bueno, él era pescador y nos llevaba niños a nosotros a pescar. Y era algo así, para mostrarles que es el rema de Dios. Esta es una caña de pescar.
están viéndola bien. Abre un poquitico el plano, pero no tanto para que lo puedan ver bien atrás. Cierra una gotica más el plano. Yo aquí enseñándolo a los de la televisión. No, el plano que me tienes en la pantalla principal. Bueno, ahí está. Esa es una caña de pescar. Entonces tú sales al río o al lago y estás ahí lanzando el anzuelo y te quedas esperando. Si vas en un bote, estás ahí esperando en un gran lago lleno de peces, esperando que uno muerda el anzuelo. Y cuando estás así, de pronto algo picó, algo mordió, ahí empieza la caña a moverse así. Ahí como lo están viendo, tú sabes, aquí pasó algo. Aquí atrapé un pez. Bueno, esto que estoy diciéndoles es el rema. Tú tienes tu Biblia y es un lago lleno de promesas de Dios, y las lees todos los días o estás oyendo el sermón, pero de pronto un rema, una palabra de esas jala tu corazón y tú dices: Dios me está hablando, Dios me está hablando. Ahí viene la fe con el rema de Dios. Aleluya. Es ahí. Tú oyes al pastor hablando 30 o 40 minutos, pero de pronto una palabra jala tu corazón y tú dices: Dios me está hablando, y vino la fe. Tú sabes que eso que está diciendo sí es para ti ahora. Aleluya. Ese es el rema de Dios. Pero el asunto en la pesca no es solo saber que atrapaste un pez, es traerlo, es retenerlo. Es donde la mayoría de pescadores inexpertos pierden su presa, su pez, porque o lo jalan muy rápido o lo dejan y quieren ya tenerlo acá y dañan la pesca. El pez se suelta y se va. El secreto está en retener. Di conmigo: retenerlo. Ahora, eso es lo que quiero enseñarles esta mañana: cómo retener la fe. Dios nos dio una palabra: éxodo. Cómo retener esa palabra y conquistar el éxodo de nuestras vidas. Aleluya. Y leí en el Evangelio de Mateo como ilustración lo que es tener una palabra y perderla. Todos vieron a Jesús caminando sobre las aguas, y fue Pedro el que le dijo: si eres tú, manda a ti que yo, mándame para que yo vaya a ti. Y Jesús envía una palabra. No a todos, les digo que si se baja Juan se hunde, Mateo se hubiera ahogado, y Lucas, qué bueno que se hubiera ahogado. Perdón, Lucas no, Judas que se quede abajo. Pero la palabra era a Pedro. Eso es un rema, una palabra específica, una persona específica en una situación específica. Y Jesús le dice a Pedro: ven. Y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Él tenía el rema, él tenía la fe que viene con la palabra de Dios. Pero cuando vio los vientos fuertes, perdió la fe y se hundió en el lago de Galilea. Y Jesús tuvo que sacarlo y le exhorta, le dice: ¿y dónde está vuestra fe? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, ¿cómo nosotros retenemos la fe? Y ahí está el segundo versículo, Hebreos capítulo 11. Yo les di dos citas, ¿verdad? Hebreos 11 es el capítulo de oro de la fe, y menciona la fe que tuvo desde Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob. Y en el verso 13 dice algo que es la llave de cómo retener la fe. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haberlo recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Digo conmigo: mirándolo
creyéndolo, saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dilo conmigo: mirándolo, creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Esa es la forma de retener la fe. Ellos están en la lista de los héroes de la fe, que por la fe alcanzaron las promesas. Esa es la llave. Mirándolo, di conmigo, mirándolo. Repítelo, mirándolo. En Proverbios dice: hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Son vida los que las hallan y medicina todo tu cuerpo. Mirándolas, cuando damos una palabra a alguien que la toma, es medicina para su cuerpo. Mirando la palabra, dilo conmigo: mirando la palabra de Dios. No mirando el viento fuerte, no mirando la tormenta, sino la palabra de Dios. Dios dijo: es mi éxodo. Dios dijo: es mi éxodo. No me importa cómo se enojó Faraón, no me importa qué tan airados estén los egipcios. Jesús dijo: este año es mi éxodo. Aleluya. ¿Saben que un día nos llegó aquí el testimonio de unos pastores de Nigeria? Y él iba conduciendo su auto y se estrelló, creo que se quedó sin frenos, se estrelló contra un árbol y murió. Y lo llevaron en la ambulancia, lo llevaron a la morgue 3 días. 3 días estaba en la morgue muerto, con sus algodones en la nariz, allá guardado sobre una plancha metálica. Ya estaba acostado muerto 3 días. Pero su esposa, apenas él supo que él murió, recibió una palabra de Dios. Las mujeres recibieron los muertos mediante resurrección, que está ahí en el libro de Hebreos y en el capítulo 11. Y ella supo en su espíritu que él no iba a morir, sino que iba a vivir. Y vino a la morgue y dijo: mi esposo no está muerto, él va a vivir. Y el médico le dio el certificado de defunción. Pero ella dijo: no, él va a vivir. Y contra viento y marea sacó el cadáver, el cuerpo de su esposo, y lo metió a una ambulancia y lo llevó a la campaña del evangelista Reinhard Bonnke, que estaba predicando en esa ciudad en África, en Nigeria. Y lo llevó, pero claro, los ujieres no iban a dejar entrar un cadáver a mitad del servicio para confundir la gente o asustarla. Y no lo dejaron entrar, pero lo dejaron que pusieran su cuerpo en el cuarto donde está el grupo que ora. Aquí tenemos un lugar donde hay unos que están orando por ustedes y por mí mientras está este servicio. Ahí los pusieron y ellos seguían orando por Reinhard Bonnke y toda la cruzada, que hubiera salvación, milagros, que la palabra transformara la vida de las personas. Y de pronto este hombre que estaba muerto queda sentado diciendo: ¿dónde están mis notas? ¿Dónde están mis notas? Bueno, él tuvo una experiencia en el cielo y el Señor le estaba dictando un montón de cosas y él las estaba escribiendo cuando se despierta en su cuerpo. ¿Dónde están mis notas? Ella creyó, no dejó perder, a pesar de que nadie, ni en la funeraria, ni en la morgue, ni el médico que le dio el certificado de defunción, ni los amigos ni familiares, todos decían: estás loca. Pero ella retuvo la palabra y obtuvo la bendición. Los muertos, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Aleluya. Pero tú fracasas cuando te ves fracasado. Tú te enfermas cuando te ves enfermo. Tú te mueres cuando dices: ya me voy a morir, no me voy a recuperar de esto. Tú ves el divorcio viniendo y él va a tomar lugar. Pero cuando tú miras la palabra de Dios, tú vas a conquistar reinos. Tú vas a derrotar tus enemigos. Tú vas a tapar bocas de leones y caminar sobre las aguas. Aleluya. Estos héroes de la fe vieron lo que Dios dijo, no las circunstancias. Abraham no vio su cuerpo que estaba viejo.
Isaac no vio el hambre que había en la tierra, él vio la palabra de Dios. Un capitán escribe un testimonio. Dice: conocí el hombre más extraño, al reverendo George Mueller, en un viaje que tenía de Inglaterra al Canadá. Vino hasta el lugar donde al puesto de capitán, y le dijo: capitán, tengo que estar en Canadá el sábado en la tarde predicando. Y el capitán le dijo: señor Mueller, es imposible. ¿No ve cómo está tapado de nubes y de neblina y no podemos avanzar ni exponernos? Jamás llegaremos para que esté a tiempo el sábado en Canadá. Y él le contesta: Dios ha controlado mi vida y mis circunstancias por 57 años y nunca me ha fallado. Oremos. Y se pusieron a orar. Y él oró: Señor, corre las nubes para que yo pueda cumplir la cita. Y entonces el capitán, que era también creyente, iba a empezar a orar. Y él dijo: no ore, capitán, porque usted está viendo las nubes, pero yo estoy viendo las promesas de Dios. Y el sábado estaba predicando en Canadá, escribe el capitán. Fe es ver lo que Dios dice, y ahí vas a retenerlo hasta conquistar, hasta caminar sobre las aguas imposibles. Aleluya. Dice: por la fe ellos creyeron. Digo conmigo: creyeron. Y creer representa una acción, por supuesto. Es una condición del alma, pero hay una acción. Eso es lo que dice Santiago. Noé construye un arca en una época en que no llovía, sino que de la tierra se levantaba un vapor y regaba la tierra. Pero por el pecado Dios dijo que iba a destruir toda su creación, al hombre y todo lo que tenía el aliento de Dios. Y a Noé le manda construir un arca, y empieza a construirla. Eso es fe. ¿Quién construye un arca cuando jamás ha visto un aguacero? Pero Dios habló de lluvia, habló de una inundación, de un diluvio. Y él construye su arca por 100 años, anunciándole a la gente y construyendo el arca. Eso se llama fe. Fe es actuar, es creer con acción. Cuando Dios le dice a Isaac: siembra en la tierra, no vayas a Egipto, porque había un hambre terrible, y cuando hay hambre la gente busca las potencias. Cuando hay hambre en nuestra América Latina, la gente quiere correr a Norteamérica o a Europa. Pero el Señor le dice: no vayas, sino siembra en la tierra. Y este hombre en el desierto, cuando no hay lluvia, pone la semilla, y Dios en un año lo hace más poderoso que toda una nación. Eso se llama fe. Fe. Aleluya. Actúas con lo que Dios dijo. Hace muchísimos años, no sé en qué año fue que trajimos al doctor Ralph Wilkerson, que partió para estar con el Señor hace menos de un mes. Era el pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos en los 70, y lo conocimos en los 90. Y un día me dijo, estábamos en California, y Orlando es nuestro traductor. Y entonces yo quería decirle algo, y Orlando trataba, pero yo quería que Orlando le pusiera la misma pasión con que yo estaba hablando, no solo las palabras. Y de pronto él se vuelve y me dice: yo te veo hablando en inglés en 4 meses. Y quedamos todos paralizados. A los 4 meses estaba predicando en Toronto, y apenas llegamos al hotel me preguntan que si yo hablaba inglés. Yo no hablaba ni una palabra en inglés. Pero ahí ella me pregunta: do you speak English? Y yo dije: yes, I do. Y yo dije ahí mismo que sí, yo hablo en inglés por la palabra profética.
Y fue la primera vez desde ese día que aún el room service yo me lanzaba a hablarlo en inglés, porque Dios lo había dicho. Cuando Dios te dice algo, actúa sobre lo que Dios dice. Este es el año del éxodo. Este año tus enemigos serán oprimidos y tú serás liberado. Este año habrá transferencia a tus cuentas. Este año tú hablarás con Dios cara a cara. Este año tendrás palabra fresca de Dios. Este año caminarás bajo la gloria de Dios. Este año entrarás a tomar heredad. Año de éxodo. Aleluya. Dice, y ellos confesaron. Me gusta esta palabra, confesaron. Di conmigo, confesaron. Confesar es declarar. Di conmigo, declarar. Bueno, en Hebreos dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que es Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La palabra profesión es confesión, lo que decimos. Reténganlo, díganlo. Si Él ya lo dijo, díganlo. Es el año del éxodo, es el año del éxodo. Díganlo, declárenlo. Esa es la forma de retener lo que Dios te ha dicho. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham estaba llorando, se estaba quejando. Y Dios le dijo que le iba a dar, porque no tenía hijos. Tenía 75 años, no tenía hijos. Dios le prometió hijos y él entonces creyó. A los 99 años todavía no tenía hijos. Y el Señor le dice: tu nombre será Abraham, que es padre de multitudes. Se llamaba príncipe con Dios, Abraham, pero Dios le puso padre de multitudes, Abraham. Y desde ahí se llamó Abraham. Eso es confesar. Yo me llamo Abraham, padre de multitudes, Abraham. Puedes ver a aquel abuelito caminando con bordón y diciendo: soy padre de multitudes, y no tenía hijos. Soy padre de multitudes, soy padre de multitudes, soy padre de multitudes. Y tú vas a decir: es mi éxodo, es mi éxodo, es mi éxodo. Aleluya. Tienes que cambiar tu confesión. Recuerdo el primer sermón que oímos, era una predicadora. Y ella contaba cuando salió al ministerio y salía de Centroamérica para México a predicar por primera vez. Y estaba muy asustada la mamá. Y le decía mientras entraba a inmigración: cuida la maleta, póngale llave, ponga una mesa, un escritorio en la puerta para que no vaya a entrar nadie en la noche a hacerte daño. Y angustiada le decía cosas. Y de pronto el Espíritu de Dios vino sobre la mamá y empezó a declarar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Declarar lo que Dios dijo. Le digo: adiós, predicadora del evangelio. Adiós, las naciones te están esperando. Adiós, Dios hará cosas grandes contigo, hija. Adiós. Eso se llama declarar, retener lo que Dios ha dicho. Pues tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aleluya. Así que ya saben cómo retenerlo: viendo lo que Dios dijo, creyendo lo que Dios dijo, confesando lo que Dios dijo y saludando. Esa parte casi nadie la aplica, pero eso es lo que dice en este texto. Ellos lo saludaron, saludaron la tierra de Canaán y dijeron: hasta allá Dios me la va a dar, al sur Dios me la va a dar. Yo no sé cuántos saludaron el éxodo. Éxodo, éxodo. Éxodo, éxodo. Salúdalo. Si alguien te dice que estás loco, dilo: estoy reteniendo mi fe como los antiguos, viendo lo que Dios dijo, creyendo lo que Dios dijo, confesando lo que Dios dijo, saludando la promesa de éxodo
Y cuando estés en tu pesca, vendrá tu éxodo. ¡Éxodo! ¡Aleluya! El que ha sentido que perdía la fe, ven acá y recupera el rema de Dios. Este es éxodo. ¡Aleluya! De mi alma es tu palabra. De mi alma es tu palabra. Tu presencia me hace fuerte en la mañana. Me levantas como el águila. En tu nombre correré a la batalla. Fortaleza de mi alma es tu palabra. De mi alma es tu palabra. Tu presencia me hace fuerte. Me hace fuerte en la mañana. Me levanta. Levantas como el águila. Vas a verlo, vas a creerlo, a confesarlo, lo vas a saludar. Retén la promesa de Dios, la fe que vino a tu corazón con esa promesa. Y conquistarás reinos, taparás bocas de leones. Conquistarás este año, caminarás sobre tus aguas. Solo salúdalo. Bueno, que escuchemos que el Señor Jesús, cuando Pedro se hundía, no le dijo, tú no tienes fe, sino que le dijo, te estás hundiendo porque dudaste. Tú puedes estar en esa misma circunstancia, tienes la fe, crees que Dios puede hacerlo, pero como viene la opresión, como viene el opresor sobre tu vida, entonces te pone en duda, te pone a tambalear. Y por eso cuando él vio que la tormenta arreciaba, comenzó a hundirse. Dijo, no, aquí la promesa se acabó, Jesús se olvidó, dejó de mirar al Señor. Yo quiero que tú esta mañana no mires a las circunstancias, sino que mires a Jesús. Si te quedas mirando a la tormenta, no vas a pasar al otro lado. Pero si miras al Señor Jesucristo por encima de todas las circunstancias, Él te va a pasar al otro lado. Amén. Él es el que te va a pasar al otro lado. Dile conmigo, Señor Jesús, gracias porque tú estás aquí esta mañana. Gracias porque tú estás escuchando mi oración. Y gracias, Señor, porque tú tienes, Señor, tú tienes la respuesta para todas mis necesidades. No ningún hombre, sino solamente tú, Señor. Y por eso he venido, Señor, a tus pies. Díselo, yo vengo a tus pies. Yo no tengo mi confianza en un hombre, sino solamente en ti, Señor. Y Él va a responder a cada una de tus necesidades. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Recuerda que es viendo, creyendo, declarando y saludando. Saluda a tu éxodo y dile, este es mi año, este es el año en que voy a salir en libertad. Créele a Jesús que soltó esta palabra el Señor en el parque, viéndolo. No mires las cosas que veías antes, de fracaso, de ruina, de enfermedad, de tristeza, sino mira las cosas que Jesús te promete, bendición
tras bendición tras bendición. Declara la promesa, declara la promesa. Yo sé, Señor, díselo conmigo, yo sé, Señor, que tú me vas a pasar al otro lado. Yo sé, Jesús, que tú estás aquí conmigo y que tú me vas a pasar al otro lado. Decláralo, decláralo y saluda esa promesa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te alabamos, mi Rey. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres quien me sacará de esta opresión. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Levanta allí tus promesas, tus manos, tus peticiones. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y desmayan. Nuevas fuerzas en ti esperaré. En tu nombre correré. Correré. Correré a la batalla. En tu nombre correré a la batalla. Fortaleza de mi alma es tu palabra. Fortaleza de mi alma es tu palabra. Tu presencia me hace fuerte en la batalla. Presencia me hace fuerte en la mañana. Me levantas como el águila. En tu nombre correré a la batalla. A la batalla. Fortaleza de mi alma es tu palabra. Fortaleza de mi alma es tu palabra. Tu presencia me hace fuerte en la mañana. Me levantas como el águila. En tu nombre correré a la batalla. Fortaleza de mi alma. Fortaleza de mi alma es tu palabra. Tu presencia me hace fuerte en la mañana. Me levantas como el águila. Me levantas. Me levantas Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Vamos a presentar las peticiones, porque este es el año del éxodo. Este año, dile: Señor, sácame de las deudas. Este año libre de deudas, que lo que recibes sea tu bendición. Dile: este año, Señor, sácame de esa enfermedad que me ha atormentado por años. Es mi año, es el éxodo. Saluda, visual, velo ahí caminando sano, saludable, fuerte, libre de deudas. Este año tú me das por heredad la tierra en que moro. Este año será año de conquista. Saluda la conquista, salúdalo con fe, creyendo, declarando lo que es tu éxodo. Este año, aunque haya prueba en las naciones, mi casa estará llena de abundancia. Saluda la abundancia de Dios. Salúdalo en el nombre de Jesús. Este año, dilo, este año es éxodo. Éxodo. Este año mi familia saldrá de la división, de la pelea, de la riña, y entrará en armonía y en la presencia de Dios en nuestra casa. Saluda un año de armonía, el comienzo de la bendición para tu familia. Este año, éxodo, conquistarás. Este año caminarás con Dios. Este año recibirás palabra de Dios. Este año habrá transferencia. Este es el año. Salúdalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
presencia me hace fuerte. Presencia me hace fuerte en la mañana. Me levantas como el águila. Me levantas como el águila. Aleluya. Amén. Aleluya. Estamos en el año del Éxodo. Celebremos. Vamos con alegría.